¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a la clase. Ya muy bien, tutora, excelente. Ya, ¿qué tal, William? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo estás, mi estimado Galindo? Espero que todos se encuentren excelente, que el día de hoy sea un día de bastante temperatura. Espero que el solcito te esté visitando, que la señora nube no esté presente. Esperemos que sea así para cada uno de ustedes. Bien. Bueno, el día de hoy tenemos un tema extenso de qué hablar, ¿sí? Chequee, por favor, su material, ¿no? Chequee. Siempre es bueno que usted revise su material, ¿no? Como ya les había indicado en clases anteriores, ¿no? Tratando de tener la idea del tema, pues, de forma general, no solamente para el curso de física, de forma general, ¿no? Estar ahí chequeando el material para que así usted en hora de clase, ¿no? Pueda asimilar la mayor cantidad de información, ¿sí? Entonces, chequea tu material y que diga electrostática, ¿no? ¿Sí? Chequea tu material, repito, y verifica que diga el tema electrostática, pues, ¿me acuerdo? Bien, entonces, espero que sea así, que hayan chequeado todo su material y que esté tal como está presente justamente el PPT que te estoy mostrando, que diga electrostático. ¿Sí? Bien. Bueno, el tema es extenso, porque en electrostática, campeón, hay muchas cositas, ¿no? Hay un montón de cuestiones, ¿no? Primero hay que definir en qué consiste electrostática. Pues electrostática trata del estudio de las cargas en reposo, ¿sí? De la carga eléctrica en reposo, en equilibrio, pues, ¿no? Y para tener una idea de carga, ahí te estoy mostrando una imagen animada, ¿no? Justamente en la cual esta propiedad inherente a la materia, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué digo inherente a la materia? ¿No? Porque si nosotros analizamos la estructura de un átomo, ¿no? Que es la mínima partícula, ¿no? Que tiene las características del cuerpo, ¿no? ¿Sí? La célula, vamos a llamarlo así, pues, ¿no? Mi querido campeón, ahí tenemos protón en el núcleo, ¿sí? Y los electrones que están ahí en la zona extranuclear, pues, ¿cierto? También conocido como, digamos, REMPE, ¿cierto? La región espacial energética de máxima probabilidad estadística, pues, ¿sí? O la nube electrónica que decían, pues, ¿no? ¿Sí? Ahí está la carga, pues, ¿no? Sí, ahí está la carga eléctrica. Hay que recordar que la carga del electrón, campeón, es una carga negativa y la carga del protón es una carga positiva, ¿no? Y que cuando el átomo está en estado neutro, ustedes recordarán que tu profe o tu profesora de química te decía neutro, la cantidad de electrones y la cantidad de protones era la misma, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa cosita, no? Ahí está la carga, fue cachín. Ahí está la carga. ¿Sí? Solo que cuando el cuerpo está en estado neutro no se manifiesta externamente. ¿Por qué no se manifiesta externamente? Porque se cancela, pues. Dos protones con dos electrones, carga negativa con carga positiva, tú lo sumas, se cancela. No olvidar que la carga de protón y la carga de electrón sin el signo son iguales. Repito, la carga de protón y la carga del electrón sin el signo son iguales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y cuánto vale esa carga? Bueno, esa carga se demostró experimentalmente con la gota de aceite, pues, ¿no? El famoso experimento de Millikan, bueno, de la gota de aceite, ¿no? Se demostró experimentalmente que esa carga del electrón vale 1,6 sin el signo por 10 a la menos 19 cobre. Y eso también ustedes lo han visto en el curso de química, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está la carga, pues, ¿no? Solo que no se manifiesta externamente porque está en neutro. Cantidad de electrones y cantidad de protones iguales. Lo sumas, sale cero. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasaría si yo mediante algún, digamos, proceso de electrización, como es por frotamiento, empiezo a frotar el globito que usted está observando ahí, que está inflado el globito, lo froto, ¿sí? Y después lo acerco a una columna o una caída de agua, pues justamente usted va a observar que esa columna, esa caída de agua empieza a desviarse. La pregunta, ¿pero por qué? Bueno, te comento que al frotar el globito, campeón, ese globito inflado, digamos con un pedacito de seda, con un pedacito de lana, ¿no? Ese globito, mi querido estudiante, ha perdido, ¿sí? Ha perdido, en este caso, electrones. Vamos a asumir que el globito ha perdido electrones, ¿de acuerdo? Y como ha perdido electrones, lo que va a hacer a esa caída de agua es tratar de quitarle, arrancarle los electrones, por eso es que se lo atrae, pues, ¿no? Sí, como, repito, como el globito ha perdido electrones, ¿no? Entonces está inestable, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Va a tratar de quitarle los electrones el primero que se le aparezca, ¿no? Y si yo le coloco cerca esa caída de agua, ¿no? Justamente
empieza a traerlo, bueno, a tratar de quitarle, arrancarle, pues que la caída de agua se empieza a desviar. ¿De acuerdo? Ahí está la propiedad de carga eléctrica que se está manifestando externamente en esta imagen animada, ¿no? Todos lo pueden hacer. Un globito lo inflas, lo frotas, la caída del agua, ¿no? Claro, poca caída de agua también, pero esa, pues, vamos a ver todo es que, digamos, no, poquito nada más. Lo acercas al globito y vas a darte cuenta cómo el agüita se acerca al globito, mis queridos amigos. Bien, tema electrostática, quien le habla es el profesor Mario Villanueva. Vamos entonces a la parte de la teoría, mis queridos cachimbos. A ver, en esta primera parte de la teoría vamos a hablar un poquito más acerca de la carga eléctrica. ¿Sí? He indicado que la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia, ¿no? Que se encuentra a nivel atómico, ¿sí? Tenemos los protones, los electrones, ¿cierto? En la cual la carga eléctrica, mis queridos estudiantes, en la naturaleza aparece de dos maneras, ¿no? Como una carga positiva y como una carga negativa. ¿Sí? El neutro es un equilibrio entre los dos. A ver, aquí tengo, por ejemplo, proceso de electrización, ¿no? ¿Qué significa proceso de electrización? Proceso de electrización significa que un cuerpo gane o pierde electrones, ¿sí? Es decir, gane o pierda carga de forma general, ¿de acuerdo? A eso se llama proceso de electrización, que el cuerpo va a ganar o va a perder carga. ¿Todo bien? Los procesos de electrización por frotamiento, por ejemplo, por contacto, por ejemplo, ¿no? ¿Todo bien? A ver, aquí yo tengo un pedacito de lana y un pedacito de vidrio, en la cual los dos al inicio estaban en estado neutro. Le empiezo a frotar, como usted está observando, y me doy cuenta que este pedacito de vidrio empieza a ganar, ¿sí? Los electrones que está perdiendo el pedacito de lana, pues, ¿no? Es decir, el pedacito de lana, digamos que pierde 4 electrones, y este pedacito de vidrio va a ganar los 4 electrones. Bueno, al ganar los 4 electrones, usted puede observar que se carga negativamente, y al perder los 4 electrones, este pedazo de lana se va a cargar positivamente. Pues, ¿no, profe? ¿Por qué cuando pierde electrones se carga positivo? Bueno, imagínate que en un átomo neutro tengas 10 electrones y 10 protones, vamos a suponer, ¿sí? Repito, 10 protones y 10 electrones. Digamos que pierde 9 electrones, voy a exagerar, digamos que pierde 9 electrones, entonces ¿cuántos electrones le va a quedar? 1. Los protones no cambian, ¿no? Los protones permanecen fijos. Entonces, como los protones tienen carga positiva, tienes 10 cargas positivas con una carga negativa. ¿Quién va a ganar? La carga positiva, ¿cierto? Es el motivo por el cual cuando un átomo pierde electrones, se carga positivamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, al perder electrones, mi querido campeón, este cuerpo se carga positivamente, y al ganar electrones, el que gana campeón se carga negativamente. ¿De acuerdo? Bien. Ese mismo, digamos, análisis lo voy a hacer ahora cambiando de material. Bueno, si hago el mismo análisis, ahora coloco aquí un pedacito de seda, ¿no? El pedacito de vidrio lo empiezo a frotar, ahora observo que el pedacito de seda empieza a ganar electrones y el vidrio empieza a perder. Me doy cuenta que el proceso es el mismo, pues, ¿no? El que gana va a estar cargado negativamente y el que pierde electrones va a quedar cargado positivamente. Entonces eso va a suceder de forma general, pues, ¿no? ¿Sí? El que gana electrones se carga negativo y el que pierde electrones se carga positivo. ¿De acuerdo? Y si quiero averiguar la cantidad de carga que voy a obtener, ya sea por la ganancia o por la pérdida de electrones, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si un cuerpo gana, digamos, 2 electrones, entonces la carga que va a tener sería 2 veces la carga del electrón, pues. Si un cuerpo gana 5 electrones, la carga que va a tener sería 5 veces la carga del electrón, y así puedo continuar, ¿no? Entonces, la carga, campeón, la carga que va a adquirir un cuerpo va a ser un múltiplo de la carga del electrón, pues, ¿no? Puede ser una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, bueno, eso depende del problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, la carga total que va a adquirir un cuerpo va a ser igual a más menos, n representa el número de electrones que va a ganar o va a perder, multiplicado por E, que representa la carga del electrón, pero sin el signo. ¿Cuánto vale la carga del electrón sin el signo? 1,6 por 10 a la menos 19. ¿El n qué cosa es? El n es un número entero, ¿sí? Número de electrones que ha ganado o que ha perdido, que puede ser 1, 2, 3 y así. Una cantidad entera, mi querido campeón. ¿Cuándo más, cuándo menos? Bueno, te comento que el signo cachimbo justamente lo hemos analizado en la parte inicial, pues, ¿no? Le vas a colocar signo más cuando el cuerpo pierde electrones. Le vas a colocar signo menos cuando el cuerpo gana electrones. Bien. El principio de conservación de la carga.
Eh, Al inicio te había comentado de que él había perdido 4 electrones, ¿no? Bueno, la carga que él ha perdido, ¿quién lo ha ganado? Lo ha ganado la varilla, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces usted se puede dar cuenta que la carga en ningún momento, digamos, está desapareciendo, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, la cantidad de carga que él ha perdido, ¿quién ha ganado? Lo ha ganado el otro cuerpo. Entonces, eso quiere decir que el total de la carga no se altera, pues, y eso se llama conservación de la carga eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo quiero aplicar lo que es conservación de la carga eléctrica, lo que voy a hacer es sumar, pues, ¿no? Las cargas que había al inicio, lo voy a sumar, y eso lo voy a igualar a las cargas que voy a tener al final. ¿Sí? Entonces, aquí colocamos Q grande, carga inicial de A, Q sub B, carga inicial de B. Lo sumo a las cargas iniciales con todo y signo, hay que tener cuidado con los signos, ojo. Y esto tiene que ser igual a la suma de las cargas finales, tanto de A y tanto de B. ¿Sí? Entonces sumo las cargas iniciales, repito, y le igualo a la suma de las cargas finales y listo, está listo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hablar acerca de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb también se llama la ley cuantitativa. ¿Qué quiere decir la ley cuantitativa? La ley cuantitativa, campeón, lo que quiere decir es medir, va a medir. ¿Qué cosa va a medir? Va a medir las interacciones eléctricas. Porque tú cuando tienes dos cargas, puede ser una carga positiva y una carga negativa, entre los dos puede ser que haya atracción, ¿cierto? ¿Sí? O puede ser una carga positiva y otra carga positiva. Entre dos cargas positivas hay repulsión. Entonces, esas interacciones, mis queridos estudiantes, debido justamente al signo que adoptan las cargas, yo lo quiero medir, quiero saber cuánto vale, quiero cuantificarlo. Por eso que a la ley de Coulomb también se le dice la ley cuantitativa, que hay una fórmula. ¿De acuerdo? Y esta formulita nos dice lo siguiente. Aquí yo tengo dos cargas, pues he colocado una carga positiva y una carga negativa. ¿Sí? La formulita también se cumple cuando las cargas son del mismo signo. ¿Sí? Entonces aquí voy a asumir que esto es una carga positiva y esto es una carga negativa. Entonces carga de signo contrario se atrae. ¿De acuerdo? Entonces aquí está la fuerza con la cual se atraen esas dos cargas. ¿De acuerdo? La distancia entre la carga le he llamado D. ¿Sí? Esta parejita de fuerzas que estoy indicando con el láser, como usted se da cuenta, están o se han graficado siguiendo la línea que une dos centros. Una de ellas apunta hacia la derecha, la otra apunta hacia la izquierda. Actúan sobre cuerpos diferentes y tienen el mismo módulo. Esta parejita de fuerzas, haciendo un poco de memoria, es la tercera ley de Newton. Acción, reacción. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculamos el módulo de esta fuerza? Bueno, el módulo de esta fuerza va a ser igual. Aquí colocamos la constante de Coulomb. Esta constante depende del medio, que por lo general va a ser dado. Aquí colocamos el producto de las cargas sin el signo, por eso que he colocado en valor absoluto, y lo divido entre la distancia que une sus centros, pero al cuadrado. ¿Sí? Así calculamos la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, cachimbo, su módulo, repito, ¿qué cosa es módulo? Módulo es el tamaño del vector. Es directamente proporcional al producto de las cargas sin el signo, campeón, y la fuerza eléctrica va a ser inversamente proporcional a la distancia que separa sus centros al cuadrado. ¿Cuánto vale casita? Que se llama la constante de Coulomb, o también le dicen constante eléctrica. Bueno, el problema te lo va a decir. ¿Sí? El problema te lo va a decir. Si es el aire vacío, el K del aire vacío vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por Coulomb. Esto va a ser dato en tu examen, así que no te preocupes por nada. Bien, voy a proseguir, voy a continuar, como ya es costumbre, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Bueno, escribes o activas. ¿Sí? Bien, voy a continuar entonces. Vamos con la siguiente. Ahora, mi querido campeón, vamos a hablar acerca del campo eléctrico. Bueno, el campo, mi querido cachimbo, de forma general, así sea campo magnético, campo gravitacional, es una forma especial de la materia. ¿Sí? El campo cachimbo es una forma especial de la materia, conocido como materia no sustancial. ¿A qué se le llama materia no sustancial? No lo puede usted detectar por sus sentidos. ¿Está de acuerdo? Es decir, no lo puedo ver, no lo puedo tocar y así sucesivamente. No lo podemos nosotros detectar por nuestros sentidos. Eso se llama materia no sustancial. ¿De acuerdo? Y el campo, como te había comentado, que es una forma especial de la materia, se manifiesta cuando hay interacciones a distancia. ¿Sí? Interacciones a distancia, campo. ¿De acuerdo? Cuando hay interacciones me refiero a fuerza, pues, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tengo una carga positiva y una carga negativa, yo lo abandono, ¿qué va a pasar con ellas? Empiezan a acercarse, hay cierta interacción, pues, ¿no? Ahí hay fuerza, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Pero como el campo no lo podemos observar, si no lo podemos observar, entonces tiene que haber alguna forma física de poder representarlo, pues, ¿no?
Y la forma física es la siguiente. Las líneas de campo se van a graficar saliendo de una carga positiva, ahí también saliendo de una carga positiva, y se van a graficar entrando cuando se trata de una carga negativa. Entonces, líneas de campo saliendo de la positiva y líneas de campo entrando a la negativa. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría si tengo un conjunto de cargas, por ejemplo, una positiva y una negativa? Pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el criterio es este. Las líneas de campo se grafican saliendo de la positiva, ¿sí? Y entrando a la carga negativa. ¿Sí? El criterio, como te he comentado, es el mismo. Sale en la positiva, entra a la carga negativa. Las líneas que usted va a dibujar, por ejemplo, digamos que por aquí tengo 20 líneas, ¿de acuerdo? Repito, digamos que por aquí tengo 20 líneas. Y la carga positiva sea 2 veces la carga negativa. ¿Sí? Estoy tomando sin el signo, por si acaso. Repito, voy a asumir que la carga positiva es 2 veces la carga negativa, sin el signo. Y aquí he graficado 20 líneas. Bueno, la cantidad de líneas que vas a graficar sobre la otra carga va a ser 10. Es decir, va a ser la mitad. ¿De acuerdo? Es decir, la cantidad de líneas que vas a dibujar es proporcional al valor de las cargas. Repito, la cantidad de líneas que vas a dibujar, tanto para la positiva y para la negativa, va a ser proporcional al valor de la carga. Cuando digo valor de la carga, me refiero a la carga sin el signo. ¿Sí? O sea, la misma relación de las cargas, vas a dibujar las líneas. Si las cargas son de 2 a 1, como te había comentado, ¿sí? Entonces, la cantidad de líneas que vas a dibujar aquí, digamos que aquí son 20 líneas, aquí vas a dibujar la mitad, para que tenga la misma relación. Ahora vamos a medir el campo, ¿no? Para poder medir el campo vamos a utilizar un vector que se llama vector campo eléctrico, también conocido como intensidad de campo eléctrico. A ver, ese vector se grafica de la siguiente manera. Primero, al vector campo eléctrico lo vamos a representar por la letra E. Repito, la letra E significa vector campo eléctrico, que también se le llama intensidad de campo eléctrico. Este vector se grafica tangente a las líneas de campo. Repito, este vector se grafica tangente a la línea de campo. Aquí yo tengo una línea de campo que estoy indicando con el láser, también una línea de campo. Ojo que a la línea de campo también le llaman líneas de fuerza o también le dicen líneas de Faraday. ¿De acuerdo? Repito, a las líneas de campo también le dicen líneas de fuerza o líneas de Faraday. Yo quiero graficar el vector campo en el punto 1. Para eso voy a trazar un vector, como usted está observando por aquí, un vector tangente. Y este vector tangente lo voy a orientar de la misma manera como es la línea de campo. Lo mismo voy a hacer en el punto 2. Quiero el vector campo en el punto 2, trazo un vector tangente, el vector tangente, lo oriento de la misma manera como es la línea de campo, ya tenemos el vector en el campo 2. ¿De acuerdo? Bien. Y lo mismo usted podría hacer en el punto 3. Ahora, mi querido campeón, vamos a hablar acerca de un campo homogéneo. ¿Qué cosa es un campo homogéneo? Bueno, su nombre más o menos ya nos induce, ¿no? Campo homogéneo, constante. Es decir, el campo no va a cambiar. ¿Y cómo podríamos graficar un campo homogéneo? Bueno, un campo homogéneo se grafica así. Las líneas de campo se grafican de forma paralela. Repito, las líneas de campo se grafican de forma paralela. ¿De acuerdo? Si nosotros colocamos una carga negativa dentro de un campo homogéneo, o de forma general, dentro de un campo, no necesariamente tiene que ser homogéneo, la fuerza eléctrica va a tener sentido contrario a las líneas de campo. Si dentro de este campo coloco una carga positiva, la fuerza eléctrica va a tener el mismo sentido que la línea de campo. ¿Sí? Entonces eso no se me olvide. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces carga negativa, lo coloco dentro de un campo, la fuerza eléctrica, sentido contrario que el campo. Si fuera una carga positiva, la fuerza eléctrica, el mismo sentido que el campo. ¿De acuerdo? Bien, así. Ahora vamos a colocar aquí una formulita para poder averiguar cuánto vale la intensidad del campo eléctrico. Pues si quiero averiguar de forma cuantitativa, pues cuánto es este vector. Pues, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo tengo una carga positiva, una carga fija, ¿sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, como es una carga positiva, nosotros sabemos que las líneas de campo de una carga positiva se grafica saliendo. Entonces la línea de campo que voy a graficar, que va a pasar por este puntito, ahí también sería una línea saliendo. ¿De acuerdo? A continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a graficar el vector campo eléctrico. No olvidar que el vector campo eléctrico se grafica en la misma dirección que la línea de campo. ¿De acuerdo? Bien, prosigo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora voy a colocar justamente en este punto una carga. Esta carga que voy a colocar en este punto se llama carga de prueba.
¿De acuerdo? ¿Por qué le dicen carga de prueba? Porque el campo que va a generar esta carga es despreciable. Repito, se le dice carga de prueba porque el campo que va a generar dicha carga es despreciable. ¿De acuerdo? Cuando yo coloco una carga en este punto, esta carga va a experimentar una fuerza eléctrica, que dependiendo del signo puede ser a favor del campo o puede ser en contra, como te había comentado por aquí. Si es una carga positiva, la fuerza eléctrica, sí, la fuerza eléctrica va a tener el mismo sentido que la línea de campo, ¿no? Una carga negativa va a tener sentido contrario que la línea de campo, ¿no? Entonces, yo estoy asumiendo que esta es una carga positiva, ¿de acuerdo? Como es una carga positiva, entonces la fuerza eléctrica va a tener el mismo sentido que la línea de campo, ¿de acuerdo? Entonces, el vector campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Es decir, la fuerza eléctrica que va a experimentar esta carga de prueba dividido entre dicha carga. ¿De acuerdo? De esta formulita voy a sacar la fuerza eléctrica. Entonces, Qcita lo voy a mandar a multiplicar. Si Qcita lo manda a multiplicar, obtengo la siguiente relación. Fuerza eléctrica vendría a ser igual a la carga por el campo. Esta relación es importantísima, porque algunos problemas te van a dar de dato el campo eléctrico y necesitas la fuerza eléctrica. Entonces ya sabes qué vas a hacer. La carga le multiplicas por el campo eléctrico y listo. Si la carga es positiva, la fuerza eléctrica y el campo, el mismo sentido. Si la carga es negativa, la fuerza eléctrica y el campo, sentidos contrarios. Bien. Ahora, mi querido campeón, vamos a calcular el valor del vector campo eléctrico, es decir, el módulo del vector campo eléctrico. Para eso me voy a fijar cuánto es la distancia del centro de la carga fija, U grande, hacia el punto en el cual he colocado la carga de prueba, ¿sí? Esta distancia lo mido, repito, desde el centro de la carga Q grande hacia el punto en el cual se encuentra la carga de prueba. Y a continuación voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el módulo de la fuerza eléctrica utilizando la ley de Coulomb, lo divido entre la carga, opero, y el módulo del vector campo eléctrico me va a salir la siguiente formulita. Aquí coloco la constante de Coulomb, el valor de la carga fija, en este caso la carga Q grande, ¿sí? En valor absoluto sin el signo, porque no te olvides que cuando sacas el módulo es una cantidad no negativa, eso jamás se me olvida, dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia, como usted se da cuenta, es del centro de la carga hacia el punto en el cual he colocado la carga de prueba. ¿De acuerdo? Las unidades. Bueno, la fuerza eléctrica está en Newton, la carga está en Coulomb, entonces las unidades serían Newton por Coulomb. ¿De acuerdo? Casita, no te olvides la constante de Coulomb que va a ser dato de tu examen. Bien, voy a continuar. ¿Preguntas, dudas? Bien, entonces prosigo. Vamos a la siguiente presentación. Ahora, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca de la energía potencial eléctrica. ¿Qué cosa es la energía potencial eléctrica? A ver, nosotros cuando traemos una carga desde el infinito, tal como estás observando en esta imagen, ¿no? Ojo que la carga que estoy indicando con el láser es una carga fija. ¿De acuerdo? He asumido que es una carga positiva, la carga fija. Entonces voy a traer una carga QPQ desde el infinito. ¿Sí? Bueno, en el infinito, campeón, prácticamente no hay ningún tipo de interacción. Entonces lo voy a traer del infinito a la carga mediante esta fuerza externa. Esta lo traigo desde el infinito, de forma lentamente, hasta colocarlo en el punto P. Si yo abandono la carga Qcita en el punto P, esta carga va a empezar a moverse. ¿Sí? Si yo asumo un signo para la carga QPQ, digamos que sea una carga positiva. Si lo coloco en el punto P y lo suelto, esta carga va a empezar a moverse hacia la derecha. Si la carga QP, que es una carga negativa, entonces si lo coloco en el punto P, va a empezar a acercarse hacia la carga positiva. O sea, independientemente del signo, cuando yo lo abandono la carga en el punto P, esta carga va a empezar a moverse, ya sea por atracción o por repulsión. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que cuando he traído esta carga Q, es decir, cuando he realizado trabajo para traerlo de infinito hasta colocarlo en el punto P, aquí ha almacenado energía. Porque una vez que yo lo suelto a la carga Q, esa energía se transforma en energía de movimiento, ya sea por atracción o por repulsión, que sería energía cinética, ¿no? Y tú sabes que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Entonces, el trabajo que he realizado para traerlo hasta el punto P se ha transformado en energía. ¿De acuerdo? En energía que se ha almacenado, porque una vez que yo lo libero, esa energía se transforma en energía cinética. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo calculamos la energía potencial eléctrica? La energía potencial eléctrica, mi querido campeón, va a ser igual
Casita es la constante de Coulomb. Aquí coloco la carga Q, ¿sí? Y la carga Q peque, es decir, las dos cargas, mi querido estudiante, la carga Q grande y la carga Q peque, que lo voy a colocar en el punto P. Lo divido entre la distancia entre dichas cargas, aquí está la distancia entre dichas cargas, que lo estoy llamando D. Y eso, cachimbo, vendría a ser justamente la energía potencial eléctrica. ¿De acuerdo? En la cual cada una de estas cargas, mis queridos campeones, lo vas a colocar con su signo. Cada una de esas cargas lo colocas con su signo. Pero esta energía, mi querido campeón, es igual al trabajo realizado por el agente externo para traerlo del infinito hasta el punto P. ¿Sí? Entonces aquí está justamente trabajo de la fuerza externa para traerlo del infinito hasta el punto P. Bien, ahora mi querido campeón, te voy a hablar acerca del potencial eléctrico. ¿Qué cosa es el potencial eléctrico? Bueno, el potencial eléctrico, mi querido campeón, es la energía por unidad de carga. A ver, te había comentado que esta carga, que la había traído del infinito, y la había colocado en el punto P. ¿De acuerdo? Bien. Yo cuando lo abandono a la carga en el punto P, aquí va a haber energía. ¿De acuerdo? Esa energía, si yo lo divido entre dicha carga, a eso se le llama potencial eléctrico. Es decir, el potencial eléctrico es la relación o la energía por unidad de carga. ¿De acuerdo? Pero la energía, campeón, también es igual al trabajo de la fuerza externa. Pues, ¿no? Entonces puedo colocar aquí trabajo de la fuerza externa de infinito hasta el punto P, dividido entre dicha carga. ¿De acuerdo? Pero nosotros sabemos cómo se calcula la energía potencial eléctrica. Aquí está la formulita, pues, ¿no? Entonces, hago un control C, control V, lo divido entre la carga Qcita, opero, y me va a salir la siguiente relación. Que el potencial en el punto P, en este puntito campeón, aquí vendría a ser igual. Colocamos la constante de Coulomb, la carga Q grande, con su respectivo signo, dividido entre la distancia. Como te das cuenta, el potencial eléctrico no depende de la carga de prueba que he colocado en el punto P. ¿Sí? Eso quiere decir que el potencial eléctrico es una característica netamente del campo. ¿Sí? Repito, el potencial eléctrico es una característica del campo o de la carga que está generando el campo. Pues, ¿no? ¿Sí? No depende de la carga de prueba. Las unidades van a ser los voltios. Repito, las unidades del potencial eléctrico, voltios. Porque esto está en Joule y esto está en Coulomb. Pues, ¿no? Joule entre Coulomb, mi querido cachimbo, es voltio. Bien. Ahora, mi querido campeón, aquí voy a colocar lo que es las famosas superficies equipotenciales. ¿Qué cosas son las superficies equipotenciales? Bueno, tal como dice por aquí, ¿no? Aquí he colocado, mira, varios planos, ¿de acuerdo? En la cual los puntos que justamente forman a estos planos van a tener el mismo potencial eléctrico, tal como dice por aquí, ¿no? En cada plano, todos los puntos están al mismo potencial. Y eso se le llama superficie equipotencial. Repito, aquellas superficies, aquellos planos, vamos a llamarlo así, ¿no? En las cuales todos los puntos que lo conforman tienen el mismo potencial eléctrico, a eso se le llama superficie equipotencial. ¿De acuerdo? Aquí está el nombre. Superficie equipotencial. Por ejemplo, todos los puntos que estoy indicando de este plano tienen potencial cero. Todos los puntos de este plano que estoy indicando con el láser tienen potencial menos 1 voltio. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo me voy a dar cuenta que se trata de una superficie equipotencial? Bueno, para que tú te des cuenta que se trata de una superficie equipotencial, dicha superficie tiene que ser perpendicular a la línea de campo como estás observando en esta imagen. La línea de campo que he trazado por aquí lo he trazado de forma vertical y cada una de estas superficies, mis queridos estudiantes, se ha graficado de forma perpendicular, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ese es el truquete. Las superficies equipotenciales son perpendiculares a la línea de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Repito, las superficies equipotenciales son perpendiculares a la línea de campo eléctrico. Y también te había comentado que cuando la línea de campo eléctrico se grafican de forma paralela, se trata de un campo homogéneo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo quiero relacionar el potencial en este plano de aquí, ¿sí? Que le he llamado plano B, la cual el potencial es V de B, y el plano de abajo, que le voy a llamar A, de tal manera que el potencial en el plano de abajo sea V de A. Las distancias entre estos dos planos le he llamado D. Entonces cumple que la diferencia de potencial entre A y B, mi querido estudiante, es igual al valor del campo eléctrico multiplicado por la distancia. ¿La distancia entre quiénes? Entre las superficies equipotenciales. ¿De acuerdo? Otra cosita que quiero que te des cuenta es
que las líneas de campo, mis queridos estudiantes, te indican hacia dónde disminuye el potencial. Mira, aquí el potencial era 0, aquí el potencial es -1, aquí es -3, aquí es -4. Te das cuenta que el sentido de la línea de campo, en ese sentido, disminuye el potencial. Y eso fue pregunta de examen de admisión, campeón. ¿Sí? La línea de campo eléctrico te indica el sentido en el cual disminuye el potencial eléctrico. Eso es verdadero. ¿Sí? Ahí lo estamos observando, ¿no? Mira, 0, -1, -2, -3. En ese sentido, disminuye el potencial. En el sentido de la línea de campo eléctrico. Bien, prosigo. Ahora, trabajo del campo eléctrico. Cuando nosotros abandonamos un cuerpecito, digamos que esta esferita lo voy a abandonar en el punto A. Si yo lo abandono en el punto A, y voy a asumir que este cuerpecito es una carga positiva, entonces debido a esta carga fija más, yo puedo garantizar que esta carga va a empezar a moverse hacia la derecha, ¿no? Porque usted sabe que carga del mismo signo se rechaza. Entonces, esta carga empieza a moverse hacia la derecha hasta colocarse en el punto B. ¿Sí? Eso quiere decir que la fuerza eléctrica está realizando trabajo para llevar a la carga de A hacia B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero también te había indicado que la línea de campo eléctrico te dice en qué sentido disminuye el potencial. Eso quiere decir que el potencial en A va a ser mayor que el potencial en B. Y el potencial tiene que ver con energía. ¿De acuerdo? Entonces, en el sentido de esta línea de campo, mi querido campeón, está que disminuye la energía. Pero como tú eres un chico bien inteligente, dice, a ver, pero la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, repito, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso, si aquí había 100 Joule, y aquí va a haber menos, porque en el sentido de la línea de campo disminuye el potencial, entonces que el potencial está relacionado con la energía, ¿no? Si aquí había 100 Joule y aquí hay 20 Joule, tiene que disminuir. Esa diferencia, ¿sí? De 20, profe, ¿en qué se ha transformado? Bueno, se ha transformado en trabajo realizado por él, por el campo eléctrico. Ojo que al trabajo del campo eléctrico también le llaman el trabajo de la fuerza eléctrica. Entonces, el trabajo de la fuerza eléctrica o del campo eléctrico de A hacia B vendría a ser igual. Cusita es la carga que se está moviendo, que lo vas a colocar con todo y sí. Aquí vas a colocar el potencial de partida, en este caso el potencial en el punto A, y lo vas a restar con el potencial en la cual termina el análisis del movimiento. ¿Dónde termina el análisis del movimiento? En el punto B. Esto sería potencial de partida menos potencial de llegada. No te olvides que esta carga, vuelvo a repetir, va con su signo. Voy a continuar. Si hay alguna pregunta, alguna duda, escribes o activas tu micro antes de proseguir. Bien, entonces prosigo. Vamos a la siguiente. Ahora, mi querido estudiante, vamos a hablar acerca de los condensadores. ¿Qué cosa es un condensador? Bueno, un condensador es un dispositivo eléctrico que almacena energía eléctrica en forma de campo eléctrico. ¿Sí? A ver, aquí voy a graficar un condensador, mi querido cachimbo. Este es el condensador. ¿Está? En la cual este condensador, como usted se da cuenta, tiene dos placas, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con los condensadores de placas planas y paralelas. Repito, nosotros vamos a trabajar con los condensadores de placas planas y paralelas. Esta placa, este conductor, va a estar cargado de forma positivo, más Q, y la otra placa, mi querido campeón, va a estar cargado con signo negativo. ¿De acuerdo? Entonces aquí más Q y aquí menos Q. Entre los extremos de esta placa va a haber una diferencia potencial. Bueno, esa diferencia potencial, yo lo he conectado por aquí a una pila, a una batería, ¿sí? Lo mismo, el otro extremo, lo he conectado a la misma pila, a la batería. La diferencia potencial entre las placas va a coincidir con la diferencia potencial entre los polos de esta pila, que le he llamado V. La capacitancia, ¿qué cosa es la capacitancia? Bueno, la capacitancia, mi querido campeón, es una relación entre lo que es la carga que va a tener la placa positiva respecto al voltaje entre dichas placas. Es decir, es carga entre voltaje. ¿De acuerdo? A eso se le llama capacitancia o capacidad eléctrica. La carga está en coulomb, el voltaje entre las placas va a estar en voltio, y la unidad que vamos a obtener coulomb entre voltio, eso se le llama faradio. ¿Sí? Entonces, la capacitancia de los condensadores va a estar en estas unidades. Faradio, cuyo símbolo va a ser la letra F mayúscula. ¿De acuerdo? Bien. Otra manera de poder calcular la capacitancia es así, cachimbo.
Aquí voy a colocar una constante que va a ser dada en tu examen de admisión, que se llama permitividad eléctrica. Repito, esto aquí se llama permitividad eléctrica, que va a ser dato. Le multiplicamos por ¿el área de quién? El área de una de las placas, y lo divido entre D. ¿Qué cosa es D? De la distancia entre las placas. ¿De acuerdo? Entonces, es otra manera de poder calcular la capacitancia. Y esto fue pregunta de examen de admisión. La capacitancia eléctrica, como usted se da cuenta, depende de la forma geométrica del condensador y del medio que hay entre las placas, porque este es sub cero cachimbo, que se llama permitividad eléctrica, depende del medio que hay entre las placas. Eso fue pregunta de examen de admisión. ¿De acuerdo? ¿Sí? La capacitancia depende de la forma geométrica del condensador y del medio que hay entre las placas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, mi querido campeón, vamos a asociar condensadores. Hay dos maneras de asociarlo, en serie y en paralelo. En serie, como usted se da cuenta, los condensadores están uno a continuación del otro, ¿sí? Las cargas que van a almacenar cada uno de estos condensadores van a ser iguales, tal como estás observando. La carga de uno es igual que la carga de dos, es igual que la carga de tres. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cargas iguales. El voltaje de cada uno de los condensadores, voltaje de 1, voltaje 2 y voltaje 3, si tú lo sumas esos voltajes, te va a dar el voltaje total. ¿De acuerdo? La capacitancia equivalente, bueno, la capacitancia equivalente en serie, mi querido cachimbo, mi querido campeón, es igual a 1 entre la suma de las inversas de las capacitancias. Paralelo. Bueno, paralelo es cuando tienen los mismos bordes. Como estás observando, condensador 1, condensador 2, condensador 3, tienen los mismos bordes. Cuando tú observes una línea, repito, cuando tú observes una línea, esa línea se comporta como si fuera un solo pool. ¿Sí? En circuitos eléctricos, cuando usted observa una línea, esa línea se comporta como si fuera un solo pool. Entonces, estos tres condensadores van a tener los mismos bordes, los mismos extremos. ¿De acuerdo? La carga total, la carga equivalente, va a ser igual a la suma de las cargas de los tres condensadores. Como tienen los mismos bordes, los mismos extremos, entonces el voltaje total va a ser el mismo para cada uno de los condensadores. Quiero la capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente en paralelo es una suma de capacitancia. Sumo 1, 2 y 3 y ya tenemos la capacitancia equivalente en paralelo. Bien, eso sería la parte de la teoría. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Me escribes o activas tu micro. Ahora vamos a resolver los problemas. Vamos a resolver los problemas. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Si no hay preguntas, no hay dudas, entonces todo con su material. Supongo que lo ha chequeado, que lo ha revisado. Esta es la primera parte del material. Vamos a los problemas, que es lo que nos interesa. Problemitas. Bien. Entonces, vamos al problemita número 1. Problema 1, problema 2. ¿Cuándo te salió? Problemita 1, problemita 2. Tienen que estar chequeando el temario, mis queridos estudiantes. Tienen que estar repasando. ¿Sí? El tema de electrostática es un tema extenso, como usted ha observado. ¿Sí? En la siguiente clase hay el tema de electrodinámica. Entonces, de la misma manera, tienes que estar estudiando, repasando. El temario, todos ustedes ya lo tienen, entonces ya saben qué temas se va a tocar o qué. ¿Sí? Entonces, ya tienen que estar ahí desde antes repasando. Bien, entonces vamos al primer problemita. Vamos a cortar esto. Y vamos al primer problema. Bueno, los problemas están bien simples, tan facilitos.
los problemas no tan complicados, ¿no? Es aplicación directa, ¿no? Como es costumbre de San Marcos, ¿no? No se complica la vida de San Marcos. Pero la teoría, claro que es importante, pues. Problemas fáciles, buena teoría, ¿no? Bueno, entonces vamos por aquí a compartir. Problemita número uno nos dice, problemita número uno dice, lectura, determine el número de electrones transferidos a un conductor metálico esférico de radio muy grande si la carga inicial y final son de 1,6 nano, la carga positiva, y la otra es una carga negativa de 4,8 nanocoulomb. Negativo porque ahí está el signo de la carga, pues. ¿Sí? A ver, el problema es que se determina el número de electrones transferidos, ¿no? Si me dan la carga inicial y la carga final. Aquí se incide el problema, ¿no? O sea, me dan la carga inicial y me dan la carga final. Entonces, lo que voy a hacer, mi querido campeón, es restar, pues, ¿no? ¿Cómo tú averiguas, digamos, la cantidad de carga que se va a transmitir? ¿Te salió la? A ver, que voy a verificar. Bueno, si yo te digo tienes 20 soles, aquí lo tengo con BEA, aquí lo tengo con la clave BEA. Es como que diga, a ver, tú tienes el inicio 20 soles y después tienes 80 soles. ¿Cuánto dinero te han transferido? Pues digamos que sea tu cuenta bancaria. Bueno, tienes 20 soles y ahora tienes 80 soles, tu cuenta bancaria. Yo te pregunto, ¿cuánto te han transferido dinero? ¿No? Bueno, tú dices, ah, no, pues restas, pones así. Lo mismo vas a hacer aquí. Sí, pues, vas a restar, pues. Tienes la inicial y la final. Ujú, claro, así, tienes que tener bastante cuidado con los signos, pues, por supuesto, pues, ¿no? Esta es la final, esta es la inicial. Para averiguar cuánta carga se ha transmitido, voy a restar, pero no te olvides que la carga lleva signo. Esta es una carga negativa, esta es una carga positiva, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo que tener bastante cuidado, pues, ¿no? Entonces, primero, para poder averiguar la cantidad de electrones que se le va a transferir, primero debo averiguar cuánta carga se ha transferido, pues, ¿no? Y para eso voy a restar, pues, carga final menos carga inicial. Y con ese problema ya salió, pues, ¿no? Entonces, por aquí tenemos la solución del problema número uno. Entonces, vamos a averiguar la carga que se ha transmitido. Carga transferida. Bueno, la carga que se va a transferir es una diferencia, pues. Diferencia. Carga final menos carga inicial. Bueno, la carga final es menos 4,8 nano. La carga inicial es más 1,6 nano. Bueno, usted sabe que signos iguales se suma y se coloca el mismo signo, pues, ¿no? Bueno, tendrías 14 y vas una 6,4, ¿no? Sí, ¿no? 14 llevas una 5, 5. Negativo. Menos 6,4 no lo comen, pues, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, si no, sale, sí, sale la B, ¿no? Así de promedio. Afirmativo, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo tengo la carga total que se ha transmitido, pero yo quiero electrones, sí, es lo que quiero. Pero ahí están los electrones, ¿no? No te olvides que la carga es un múltiplo de la carga del electrón, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la carga total, sabemos que la carga que se está transmitiendo es igual a menos E por la carga, claro, E multiplicado por lo que es el número de electrones que se ha transmitido, E es la carga del electrón, ¿no? Vamos a colocar E vale 1,6 por 10 a la menos 19, que va a ser dato de examen. Aquí colocamos menos 6,4, nano es 10 a la menos 9, prefijos. Bueno, si es una carga negativa, significa que ha ganado electrones, ¿no? Menos, multiplicado por 1,6 por 10 a la menos 19.
Bueno, esto ya está muy sencillo. Este va a salir 4 por 10 a la 10, ¿no? Electrones. 4 por 10 a la 10. Listo. Para el siguiente problema, marcamos la clave de bobina. Vamos para el siguiente problema. Número 2. El problema número 2 dice, la lectura del problema número 2. Bien, la 2 dice, la figura muestra 3 cargas puntuales ubicados sobre una línea. Puntuales significa que las dimensiones son despreciables. Si la fuerza sobre la carga Q2 es nula, bueno, Q2 es una carga negativa, determine la distancia entre la carga Q2 y la carga Q3. Bueno, la distancia entre 2 y 3, bueno, en el gráfico ya está, ¿no? X. Como el problema dice que la... ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Es nula. Es nula. Entonces vas a igualar, pues la fuerza que apunta hacia la derecha la vas a igualar a la fuerza que apunta hacia la izquierda, pues. Bien, entonces por aquí vamos a colocar. Colocamos las dos esferas. La otra más. Estamos por aquí. De la esfera 1. Positivo según el problema. Tenemos la esfera 2. Negativo. La esfera 3 es una positiva. Bueno. Bien, sabemos que carga de signos diferentes se atraen y del mismo signo se rechazan. Aquí tengo una carga positiva. Carga del mismo signo se atrae. La fuerza aquí es la fuerza entre 1 y 2. Y al otro lado tenemos también signos diferentes, atracción. Esta sería la fuerza entre 2 y 3. Bueno, el problema dice que se anula, entonces los módulos tienen que ser iguales. Pues, ¿no? La distancia son datos de problema. 2 centímetros y X. Entonces, para que Q2 la fuerza total sea nula, para Q2, fuerza eléctrica total sea nula, 1 a 2 es igual a la fuerza de 2 a 3. Entonces la fuerza de 1 a 2
por la ley de Coulomb, es la constante, el producto de las cargas entre la distancia cuadrada, ¿cierto? Esto es lo que vas a hacer por acá. La constante, el producto de las cargas 1 con 2, entre la distancia que los separa. Bueno, entre 1 y 2 tenemos 2 centímetros al cuadrado. Entre 2 y 3 es la constante, el producto de las cargas, 2 con 3. Entre la distancia que los separa, que es x al cuadrado. Bien, vamos a simplificar por acá. La casita. Cosita 2 se elimina. Vamos a colocar 1 que 16. Bueno, el prefijo no sirve para nada. Eliminas ahí. Cosita 3 es 2. X cuadrado. El prefijo ya, ¿para qué colocarlo? No sirve para nada. Le saca raíz cuadrada. Bueno, aquí te va a salir 4. Raíz cuadrada, ¿no? Sí, ¿no? Al otro lado te va a salir raíz de 2 entre x. Y esto te va a salir raíz cuadrada de 2 entre 2 centímetros. Sí, esto es muy sencillo. El siguiente problema. Más abajo. Todo esto para hacer el problema número 3. Bien. Vamos a ver todo esto en la cuenta de 3. Bien, vamos a mover esto. La número 3 dice, en la figura se muestra un conductor esférico de peso despreciable y una carga negativa de 6 microcoulomb, incrustada en una varilla de madera de 18 centímetros de longitud, en equilibrio dentro de un campo magnético eléctrico. Valor del campo 10 a la cuarta newton por coulomb. Determine la masa de la varilla uniforme. Bueno, si es uniforme, el peso lo voy a graficar en su centro geométrico. Bueno, para resolver este problema necesitas recordarte acerca de torques, ¿no? La segunda condición de equilibrio. Vamos a colocar aquí la solución. Vamos a graficar la varilla. Vamos a graficarlo con todo. Esto. Por acá. Vamos a graficar aquí las fuerzas. Como es homogéneo. Graficarlo en su centro geométrico. Eso es masa por gravedad, no olvides. Vamos en su centro geométrico. Esto sería L y esto sería L. Como es una carga negativa, he comentado que la carga negativa, ¿no? La fuerza eléctrica tiene sentido contrario que el campo.
fuerza eléctrica, sentido contrario que el campo. Acá está. Campo hacia derecha, fuerza eléctrica hacia la izquierda. Bien, a continuación vamos a hacer lo siguiente. Voy a fijarme en las distancias. Pues. Bueno, voy a aprovechar que la geometría del gráfico, 90 grados, ángulo conocido por todos ustedes, lo que se complica en ese sentido. Aquí tengo un ángulo de 37, un ángulo de 53, ¿no? 27 por aquí y 53 por aquí. Aprovechando la geometría. Bueno, esos angulitos me van a servir para yo poder hallar el torque. Ahora, recordando por aquí, una pequeña nota. Vamos a poner aquí costadito. Una nota de acerca de torque. Si quieres evaluar el torque, claro, es fuerza por distancia, estarán diciendo. Sí, sí es cierto, pero también les comenté en la parte de la teoría, ¿no? Que cuando uno no quiere estar trazando la distancia, porque trazar la distancia, geométricamente el problema empieza a alterarse, ¿no? Entonces, el momento de la fuerza, que también se llama torque, es igual a más o menos FL por el C. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero cuando está en equilibrio se cumple que el torque en sentido horario y el torque en sentido antihorario es el mismo. ¿No? Porque el problema no dice ¿no? Equilibrio. ¿no? Aplicando la segunda condición de equilibrio, el torque en sentido horario es igual al torque en sentido antihorario. Segunda condición. Equilibrio. La sumatoria de los torques en sentido antihorario sin el signo, o la sumatoria de los torques en sentido horario, pero ya sin el signo. Cuando digo sin el signo me refiero a que ya no vas a ponerle ese más ni ese menos. Esa es la forma práctica que les comenté en la parte de la teoría. Es la forma práctica. Entonces, utilizando la forma práctica, a ver, el torque en sentido antihorario. Bueno, fíjate en el sentido. Voy a empezar con esta flecha. El sentido de la flecha fuerza eléctrica. Empiezo a girar con respecto a mi centro de giro. Bueno, tu centro de giro que sea este puntito que puse. Que sea el centro de giro. Entonces, con respecto al centro de giro, empiezo a girar y esto sería sentido horario. Entonces, él produce giro. La otra, como es hacia abajo, fíjate en el sentido hacia abajo, con respecto al punto, hacia abajo sería así, sería sentido antihorario. Ella produce giro antihorario. Bien. Entonces, esto aquí es el antihorario. Y esto aquí es el horario. Bueno, el antihorario sería el peso multiplicado por la longitud de la varilla, que es C, multiplicado por el C del ángulo que forma, que es 53. El horario sería la fuerza eléctrica multiplicado por la longitud. Bueno, la longitud de todo este segmento sería L más L, ¿no? Sería 2 veces L. Colocamos 2 veces L por el seno del ángulo que forma, que sería 37. Esta es la nota que te había comentado. ¿Estoy utilizando esto? Bueno, las L se eliminan. Peso es masa por aceleración de la gravedad, seno de 53. Bueno, todos saben eso. Fuerza eléctrica, aquí la nota parte A, la nota parte B. La fuerza eléctrica es Q por E, ¿cierto? La fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica
Aquí colocamos entonces Q por E. Dado por 2 por 3 quintos. Bien. La masa queda como letra, lo que me pide, aceleración de la gravedad 10. Se elimina. La carga es 6 micro, ya sin el signo vamos a colocar la carga, sin valor absoluto por aquí. Estoy trabajando en módulo. Colocamos por aquí el campo es 10 a la cuarta, por 2 y multiplicado por 3. Bueno, esperando eso te va a salir 9 gramos. Sale, cambia. Vamos al siguiente problema, el problema número 4. 4. Acá me parece que es el número 4. Este acá es. Ahí está el problema número 4. Voy a mover todo esto. 23. 1, 2 y 3. Ahora el problema número 4. El programa 4 dice, de acá, dice, 5 esferas cargadas se ubican en los vértices de un hexágono. Hexágono, campeón. 6 vértices, ¿cierto? Tal como se mete en la figura. Determina el potencial eléctrico en el punto A, el centro del hexágono. Si el potencial en el punto B es nulo, ojo, potencial en B 0. Entonces, para resolver este problemita, necesito que recuerdes cómo se evalúa el potencial, ¿no? El potencial de la constante, la carga con todo y signo entre la distancia, ¿no? Siguiente. Una línea. Tienes que recordar acerca del potencial eléctrico, ¿no? Cómo se calcula. Vamos a la solución del problema número 4. Potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Potencial eléctrico es igual a la constante, la carga, entre la distancia. ¿De acuerdo? Bien, el problema dice que el potencial en el punto B es nulo. Date problema. Bueno, entonces vas a sumar los potenciales en el punto B y lo vas a igualar a 0. Pues necesito distancias. Bueno, la distancia de la primera carga, ahí está. La distancia de esta carga al punto B, acá está. Esto aquí está. Esto también. Y esto también. Hay que colocar las longitudes. Las longitudes serían así, pues, ¿no? Bueno, es un hexágono. Según la geometría, ¿no? Bueno, debió decir el problema, ¿no? Sí, ¿no? Un hexágono regular debe decir, ¿no? Sí, porque si solamente fuera un hexágono, no podríamos calcular la diagonal y nada de eso, ¿no? Debió decir un hexágono. Bueno, podemos hacer una hipótesis razonable, ¿no? Para poder resolver ese problema necesito suponer de que se trata de un hexágono regular, porque si no fuera así no lo podría resolver. Bien, para un hexágono regular, mi querido cachimbo, aquí colocamos hexágono regular. Bueno, este lado de aquí vendría a ser 2 veces A. No olvides que cada pedacito de aquí vendría a ser A. A por aquí, A por aquí. Coincide con el lado del hexágono. Entonces A, esto aquí valdría A por raíz cuadrada de 3. Geometría. Esto aquí es A, esto aquí valdría A raíz cuadrada de 3. El profe de geometría te enseñó el hexágono regular. Esta diagonal vale el lado por raíz cuadrada de 3. Bien.
Entonces voy a calcular el potencial en el punto B. Potencial eléctrico en B. Potencial eléctrico en B vendría a ser potencial eléctrico generado por cada una de las cargas, pues, ¿no? ¿Sí? Bien, pero como tú eres un chico bien inteligente, aquí tienes una carga negativa, aquí tienes una carga positiva, ¿no? La distancia al punto B es el mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, como uno es positivo y el otro negativo, el potencial se va a cancelar. Pero ya no es necesario que analices el potencial de esta carga ni el potencial de esta carga, ¿sí? Bueno, profe, no le creo ya, perfecto, vamos a reemplazar, pues. Entonces sería así, empecemos con la carga que se encuentra aquí hacia la derecha. Voy a empezar con ella. Empecemos con ella, sería la constante, como es una carga positiva, no hay problema entre la distancia hacia B, que es A, más. Ahora voy a considerar esta carga negativa. Con carga negativa va con su propio signo. Sería casita menos Q. En la distancia que es A raíz cuadrada. Más, ahora me voy a la siguiente carga. Aquí, que sería la carga. Cuando es positiva ya no se sobreentiende. La distancia sería 2A. Ahora me voy para esta. Sería más casita. Crucita entre la distancia que es A raíz cuadrada de 3. Y finalizamos con la última, que es Q grande. Casita Q grande entre la distancia que es A. Eres un chico bien inteligente, dices, pero esto de aquí y esto de aquí son iguales, cosinos diferentes. Como entiendo, era necesario. Entonces el problema dice que es 0. ¿Esto cuánto te va a salir? Por 2 por 2, aquí te va a salir 3 veces casita, crucita entre 2 veces A, más casita, crucita entre A. Es suma de todos. Esto con esto es sumado. Sumo esto con esto. Lo siguiente, simplificar, pues, ¿no? Casita con A se va. Tenemos que Q grande es igual a menos 2, menos 3 medios de Q pequeño. Ya tenemos la carga. Ahora, ¿qué quieren ahora? Te piden el potencial eléctrico en el punto A. Bueno, el potencial en el punto A es el centro. Nosotros sabemos que el centro equidista de todos los vértices, pues, ¿no? O sea, la distancia para todas las zonas. Me piden en el centro. Si gusta, lo puedes unir, pues, ¿no? Estas distancias son iguales. Todas estas distancias son iguales. Es A, entonces, para hallar el centro, va a ser bien simple porque las distancias van a ser iguales. El potencial eléctrico en A. El potencial eléctrico en A vendría a ser igual. Autorizamos casita entre, abandónalo, pues, ¿no? Aquí colocamos la suma de las cargas. Qcita más Qcita menos Qcita más Qcita y más Q grande. Porque las distancias, esta distancia para todas va a ser la misma, el K es el mismo, entonces estoy factorizando, porque K entre D lo factorizo, porque las distancias son todas iguales. ¿Sí? Porque el centro a cada uno de los vértices de un hexágono regular es el mismo. Entonces aquí voy a aprovechar en simplificar esto con esto, porque se vuelve algo bien sencillo. El potencial en el punto A vendría a ser igual, casita entre A, 2 veces Qcita, Qcita grande menos 3 medios de Q. Operando estos 4, te va a salir arriba una sola vez, ¿no? Sería casita, Qcita y abajo te va a salir entre 2. Entre 2 veces A. Ya está, respuesta. Busquemos esta, te va a salir la clave. Cambia.
línea. Listo. Vamos al siguiente problema. Problema que sigue. Problema número 5. Sí, este es el 5. Bueno, el problema 5 es un problema de condensadores. Cuando yo comentaba electrostática es un tema extenso. Ahí está. Abarca muchas cosas, ¿no? Fuerza eléctrica, campo, potencial, energía, ¿no? Condensadores también. Ahí está. A ver, dice, en el arreglo de condensadores mostrado, en la figura determine la capacitancia equivalente entre ellos. Bueno, para hallar la capacitancia equivalente entre ellos, debo fijarme si hay alguna, digamos, alguna asociación conocida, pues, ¿no? Un ordenamiento serio paralelo. Pues, ¿no? Mira, profe, ahí no veo serio paralelo. Bueno, digamos que aparentemente no aparece, ¿cierto? Aparentemente. Aparentemente porque sí, ahí está, pues, ¿no? Hay que ordenarse bien, pues, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Solución del problema número 5. Vamos a hacer lo siguiente. Te había comentado que cuando tú observas una línea, pues, significa un solo punto, ¿no? Eso lo comenté en clase, ¿no? Eso tienes que estar atento. Te había comentado que cuando tú observas una línea, significa es un solo punto. Profe, aquí veo una línea. Este es un solo punto. Pero aquí también, todo esto, profe, todo esto, si es un solo punto. Entonces, esto aquí, mi querido campeón, sería el puntito A, esto sería el puntito A y esto sería el puntito A. En otro lado, este puntito le voy a dar, ¿qué te parece? M, puntito B, y esto aquí, puntito E. A ver, me doy cuenta que este condensador de un microfaradio tiene por extremos A y M, y este condensador también tiene por extremos A y M, entonces tengo una conexión en paralelo. Tienen los mismos bordes. Entonces por aquí voy a colocar una conexión en paralelo. ¿Sí? Esto de aquí y esto de aquí. Aquí, aquí, paralelo. Tiene los mismos bordes. Entonces voy a hallar el equivalente entre A y M. Bueno, cuando están en paralelo se suman. Sería 1 más 3. Esto me sale 4 microfarads. Paralelo se suma, cachito. Mira, profe, ¿y ahora qué voy a hacer, profe? Bueno, ahora viene la parte más simple. Vamos a acomodar el circuito. Entonces, circuito. El circuito será. A ver, colocamos por aquí una línea. Coloco el punto A. Colocamos el punto A. El punto A por aquí. Ahora, empecemos con A y M, porque lo que acabo de hallar entre estas dos en estos dos condensadores es su equivalente, ¿cierto? Entre A y M he obtenido 4 microfarads. Entonces voy a hacer eso. Entre A y M. Este que es el punto E. Entre A y M acabo de hallar un condensador que es de 4. Colocamos. Y por aquí colocamos. Este es el condensador de 4 microfaradios que acabo de. ¿De acuerdo? Ahora, me falta colocar el condensador entre M y B. Pero entre M y B, como tú te das cuenta, entre M y B tenemos 4. Ese entre M y B, que no le he hecho nada, por supuesto, solamente voy a hacer control C, control V, aquí voy a colocar el punto B. Entre M y B
Tenemos 4 microfarads. Y también tenemos entre A y B 6, ¿no? Profe, entre A y B hay que colocar 6. Sí, sí, sí. Hay que hacerle un puentecito. Un puentecito entre A y B. ¿Está? ¿De acuerdo? Entre A y B tenemos 6. 6 microfarads. Listo, reducido. Pero, profe, falta, claro, pero lo que acabo de hacer prácticamente ya es el 90% del problema, pues, ¿no? Porque estos dos están conectados uno a continuación del otro. Esto es serie. Aquí voy a colocar una conexión en serie. Y la conexión en serie, mi querido campeón, es suma de inversas, ¿no? ¿Sí? Entonces, la inversa de esa conexión, aquí vamos a colocarlo, vendría a ser igual a una suma de inversas, ¿no? Bueno, esto está muy fácil, pues. Me va a salir 2, pues, ¿no? Esto es una suma de inversas, todos pueden hacer esto. Y se tranqueen esto. Y ahora el circuito que me va a quedar es el siguiente, pues. 6, y aquí tengo una de 2. 6, 2. Punto A, el punto B. Tenemos una conexión en paralelo. El paralelo es la suma, pues. Vamos a sumar, pues. Sería 2 más 6. Puesto. Bien, listo. Siguiente problema. A ver, permítame aquí. Número 6. Pregunta número 6 dice, una pequeña esfera de tecnopor sale la C. A ver. Sale, bueno, acá lo tengo con la D, ¿eh? No tengo con la D. Ajá, la D. La D, no, afirmativo, la D. Dice, una pequeña esfera de tecnopor eléctricamente neutra. Bueno, el problema dice que la esfera de tecnopor está neutra. Acá está. Neutra. Dice, está en reposo unido a una cuerda vertical. Bueno, aquí está el gráfico inicial, ¿no? Si al acercar el globo que fue frotado con tela, este globito, similar que la presentación inicial del globito y la caída de agua. ¿Sí? La caída de agua representaría esta esferita. ¿Sí? Recuerda de la primera presentación, ¿no? El globito, la caída de agua, se acercaba a la caída, la imagen animada. Bien, dice que más, si al acercar el globo que fue frotado con tela, se observa que la cuerda se desvía tal como se muestra, ¿no? Hasta. Indique la verdad o falsedad según el proyecto. Bueno, el globito está cargado, lo dice
El mismo texto y en el gráfico también es evidente eso, ¿no? Se acerca un globo que ha sido frotado. ¿No? Cuando ha sido frotado, presenta carga. A ver, la primera proposición nos dice, ¿el globo se encuentra electrizado? Claro, pero si el problema lo dices, al acercar el globo que fue frotado, pues, ¿no? ¿Sí? Verdura, pues. Entonces, eso es cierto. Pues. Solución del problema número 6. Primero es verdadero. La segunda dice, la esfera de Tecnopor está electrizada, pero eso no dice el problema. Pues. Dice que está en neutro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Para que te digan que esté electrizada, ese cuerpo debió ganar o perder electrones. Repito, para que un cuerpo esté electrizado, debió ganar o perder electrones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero el problema dice en todo momento que está en neutro, pues, ¿no? Y no hay contacto, pues, ¿no? Lo que está haciendo la esfera es acercarse perdón, el globito acercarse a la esfera, pero en ningún momento hay contacto. Para que la esfera gane carga o pierda carga, debió colocarse en contacto con el globo, pues, cosa que el problema no dice, pues dice que se le acerca, más no hay contacto. Entonces la esfera de Tecnopor está electrizada, es falso, no te dice, está en neutro. Eso es falso. La tercera, la cantidad de carga del globo y de la esfera son del mismo signo. Pero ¿cómo va a ser el mismo signo si la esfera está en estado neutro? Pues, ¿cómo van a ser el mismo signo si la esfera está en neutro? Falso. La última dice, ¿la esfera experimenta mayor fuerza eléctrica que el globo? Bueno, cuando lo tengo en esta posición, no olvidar que la fuerza eléctrica obedece la tercera ley de Newton, ¿no? Para toda acción hay una reacción y en módulo sum I igual, entonces experimenta la misma fuerza por la tercera ley de Newton, cachín. Esto sería también una falsa. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al siguiente problema. El siguiente problema. A ver, creo que es esta. Creo que es esto. No, esto no es. Esta acá es. Problema número 8, no, 8, 8, 7, el anterior. Esta creo que es. Sí. Problema número 7 y de ahí es el 8. Vamos a ver todo esto. Problema número 7 dice. Las esferas, las pequeñas esferas A y B están electrizadas tal como se muestra. ¿No? Menos 6 y más 2. Si luego de ser puestas en contacto adquieren igual cantidad de carga, bueno, el problema dice que los pongo en contacto y los separo, o sea, al final van a tener Q y Q, pues, ¿no? Ya está. Determina el número de electrones que se transfirieron de una esfera a la otra. Parecía problema bueno. ¿No? Entonces, lo que voy a hacer es fijarme cuánta es la carga final de una de ellas. Lo resto con su carga inicial y eso lo igualo a n por e, ¿no? ¿Sí? Y salió. Sin dar que problema número 1. ¿No? A ver, ese problema te salió de bota. A ver, déjame chequear. Aquí lo tengo con cámbiala. Sí, la 7 lo tengo con cámbiala. Entonces, parecía el problema número 1. Pues, ¿no? El problemita campeón es hiper mega similar que el problema número 1. Pues lo que voy a hacer es aplicar conservación de la carga para poder hallar la carga final. Colocamos solución. Número 7. Aplicando lo que es conservación. La carga eléctrica. La carga al inicio, Q de A más Q de B, es igual a la carga final. Pero si no hay problema, Q de A y Q de B son iguales. Exacto. ¿Dónde está eso? Aquí está. Si lo voy a contar, adquieren igual cantidad de carga. Date cuenta.
voy más Q1, vamos. Vamos a sumar y sacar el valor de Q. Q de A al inicio vale -6. Q de B vale 2. Y estos son iguales 2 veces. Superando te va a salir -2 microcoulomb. -4 sí está. Listo. Entonces, a continuación, vamos a averiguar la variación, la carga que se ha transferido, porque es lo que te pide, ¿no? ¿Sí? Entonces, carga transferido. Bueno, la variación de la carga que se ha transferido sería la carga, bueno, puedo tomar a cualquiera de ellas, ¿no? ¿Sí? Cualquiera. Porque la cantidad de carga que uno va a perder va a ser igual que la cantidad de carga que el otro va a ganar, pues. O sea, puedes analizar a A o a B y el resultado será el mismo. Voy a tomar A, pues, ¿no? Entonces, el Q de A es 2, ¿no? Porque esto de aquí que acabo de hallar es para A y para B. Colocamos -2 menos el Q de A, el Q de A es -6. Bueno, menos por menos más sería 4. ¿De acuerdo? Pero nosotros sabemos que la carga que un cuerpo gana o pierde es múltiplo de la carga del electrón. Pues. Esto me salió 4 microcoulombs. Bueno, ¿qué significa que me haya salido positivo? Significa que ha perdido electrones. Entonces aquí voy a poner el mismo signo. Pues. Acá tengo la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19. El micro, no te olvides, vale 10 a la menos 6. Bueno, aquí hay que despejar, hay que operar un poquito. Operando lo necesario. Esto te va a salir 25 por 10 a la 12. 25 por 10 a la 12. Esa es la clave campeón. El problema. Número 8. El problema número 8 dice, la línea. El problema 8 dice, determine la posición de una carga situada en la línea que pasa por dos cargas puntuales de más 50 y menos 18 coulombs, separado a 40 centímetros. De tal manera que la carga se encuentra en equilibrio. Bueno, parecía el problema, creo que no, pero en equilibrio, ¿no? Igualado a la fuerza eléctrica. Pues. Dar como respuesta la distancia a la carga positiva. Entonces, los problemas es que se repiten el esquema, ¿no? Entonces, aquí con la solución del problema número 8. Tengo dos cargas que están separadas 40. Me dicen, voy a colocar una carga de tal manera que se encuentre en equilibrio, me piden la distancia a la carga positiva, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a trazar aquí una línea que contenga esas dos cargas. Una de ellas es positiva, la otra es negativa. Esta es la carga Q1, 50 microcoulombs. Y la otra carga, vamos a colocarla por aquí. Vamos a llamarle Q2. La carga Q2. Vale menos 18. Digo, la distancia entre ellas. Date problema. La distancia entre ellas son 40 poderosos centímetros. ¿No?
Dice que hay que colocar una carga, ¿de acuerdo? De tal manera que la carga que se encuentra en equilibrio, ¿no? Separados, ¿de acuerdo? De tal manera, o sea, voy a colocar, como dice el problema, la posición de una carga situada en línea recta entre las dos, de tal manera que esté en equilibrio. A ver, el problema no me dice qué signo debe tener esa carga, ¿no? Entonces, eso quiere decir que debe cumplir con los dos, sea una carga positiva o una carga negativa. A ver, si yo coloco una carga, vamos a suponer que yo coloco por aquí una carga positiva. Vamos a suponer. Bueno, entre dos positivas acá habría repulsión, positiva o negativa habría atracción, entonces la fuerza eléctrica, como usted se da cuenta, no se va a cancelar, pues, ¿no? Para que la fuerza eléctrica se cancele, una fuerza tiene que estar a la derecha, la otra fuerza tiene que estar a la izquierda, pues, ¿no? Entonces yo analizo para una carga positiva dentro, o en la línea que une a Q1 y a Q2, ¿no? Justamente limitado por ellos dos, no se va a cumplir, profe. ¿Y qué pasaría si colocamos una carga negativa? Bueno, el criterio va a ser el mismo, pues, ¿no? Si coloco una carga negativa, bueno, acá habría atracción, y con la otra negativa y negativa habría rechazo. Bueno, llego a lo mismo, pues, ¿no? No va a cancelarse, ¿sí? Yo quiero que esas dos flechas tengan sentidos contrarios. Eso quiere decir que no se encuentra en esa zona, pues. Y para eso, mi querido campeón, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar fuera de ella, pues. Por aquí que esté esa carga, pues. Le puedo dar cualquier signo, que sea una positiva, pues. Entonces planteo positivo y negativo, atracción. Pues aquí grafico de esta manera. Ahí está. Esta sería la fuerza entre esas dos. Se llama F1 o F2. F2, F2. Y ahora, entre Q1 y la carga Q más, tengo en fuerzas de cargas, en este caso de cargas iguales, habría rechazo. La fuerza que tendría que graficar sería así, pues. Igual signo sería de rechazo y está bien, pues. Ahora sí aparecen sentidos contrarios. Este le voy a llamar F1. Y este sería el F1. La distancia entre F1 y la carga, esto aquí, justamente es lo que el problema te pide, ¿no? Porque te pide la distancia de la carga positiva, pues. Esto sería lo que quiero calcular. X. Pero, profe, ¿y qué pasa si coloco una carga negativa y en una positiva? ¿Sucede lo mismo? Claro, sucede lo mismo. Las dos fuerzas van a tener sentidos contrarios. ¿Sí? Si esto fuera una carga negativa, menos con menos, aquí habría rechazo. Entonces, la fuerza entre dos sería derecha. Si esto es menos y esto es más, entonces acá habría atracción, entonces una fuerza entrando. Igualito, pues tenés una fuerza a la derecha y una fuerza a la izquierda. O sea, tendríamos el mismo caso. Bueno, la distancia por aquí la distancia entre la carga Q2 y la carga Q más. Esta distancia aquí sería X menos 40. Bien, entonces planteamos el equilibrio para el equilibrio. El F2 tiene que ser igual al F1. Bueno, F2 está marcado de verde para seguir los mismos colores. Colocamos Q2, aquí colocamos la carga Q en valor absoluto. Quebramos, similar al otro lado. La distancia es X menos 40 al cuadrado. Para la otra flecha, para la flecha F1 de color negro, tendrías Qcita 1 por Q. Entre la distancia al cuadrado, que sería X cuadrado. Esto no interesa, Qcita tampoco interesa. Colocar la carga Q2, 18. X menos 40 al cuadrado. La carga Qcita 1 que es 50.
cuadrado, ya tú mismo eres resolviendo eso. Y eso te va a salir 100 centímetros. 1 metro. Acá te va a salir la voy a mover todo esto. La cuenta de 3. Vamos a hacer uno más. 1, 2, 1, 2 y 3. Vamos al problema número 9. Problema 9. Dice, una partícula de masa despreciable está incrustada en un bloque de 0,16 kilogramos. Bueno, aquí está ese caso. Si otra partícula es acercada horizontalmente, determine el mínimo acercamiento entre las partículas de modo que el bloque permanezca en equilibrio. Este bloque no tiene por qué moverse. ¿Qué más? Considere G10. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tengo fuerzas de atracción, porque tengo una carga positiva y una carga negativa, entonces la fuerza eléctrica va a tratar de que el bloque se acerque a la esferita. Bueno, ¿sí? Entonces repito, debido a que hay cargas de signos contrarios, vamos a tener ahí atracción. Bueno, aquí está. 9. Entonces, esto de aquí. De esta manera. Colocamos la solución. Entonces, como hay atracción, la fuerza, aquí está la fuerza. Bueno, la distancia no lo conozco, es lo que te pide. La distancia. Este bloquecito no tiene que salir de reposo. Entonces aquí vamos a tener la fuerza elástica, perdón, la fuerza de rozamiento. Aquí está el peso y aquí está la normal. Esto sería la fuerza de rozamiento estático. Es mg. La normal por equilibrio sería mg. Bien. Entonces lo que vamos a hacer, mi querido campeón, primero es evaluar la fuerza de rozamiento estático máximo. Vamos a colocar aquí la fuerza de rozamiento estático máximo. La fuerza de rozamiento estático máximo se calcula así. Colocas el coeficiente multiplicado por la normal, pero la normal, como indicado, por equilibrio, es igual a mg. Esta es bloquecito está en reposo. Bien, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear equilibrio. Esta es la fuerza eléctrica. Tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento estático, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí colocamos. La fuerza eléctrica tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento estático. Pero la fuerza de rozamiento estático es menor o igual que la fuerza de rozamiento estático máximo. La fuerza eléctrica es menor o igual que la fuerza de rozamiento estático máximo, que por teoría vimos en la parte estática, que la fuerza de rozamiento es menor o igual que la fuerza de rozamiento estático máximo. Esta es la constante, el producto de las cargas, el signo, la fuerza eléctrica, entre la distancia elevado al cuadrado, esto es menor o igual. Esto de aquí es coeficiente multiplicado por mg. ¿Sí? Pero el problema me pide el mínimo. Pero antes de calcular el mínimo voy a hacer una pequeña jugadita. Una pequeña movida. Cuestión matemática nada más. La distancia lo voy a mandar al otro lado. Como son cantidades positivas, no pasa nada de la relación de orden. Como son cantidades positivas, no pasa nada de la relación de orden. De ahí despeja D, pues. Despeja D, pues. Si tú despejas D, el problema ya salió. El problema te pide la mínima. Es coeficiente mg.
Yo quiero el mínimo. Tú quieres el mínimo, entonces tomas de igualdad. Pues. Como te había comentado, ya sabía. El problema te pide el mínimo. El problema te pide el mínimo, campeón. Listo. Reemplazas y respuesta. Acá vale 9 por 10 a la 9. Las cargas, cada una de ellas, dato, 2 micro. La otra es 4 micro. Quebrado entre el coeficiente de forzamiento estático, que es 0,5, la masa es 0,16, aceleración de la 10. Y esto le sacamos la raíz cuadrada. Bueno, eso operando, te va a salir 0,3 de metro. Esto te va a salir 0,3. Listo, Carlos. Esa es la clave abandonada. Bien, mis queridos estudiantes, bueno, ya nos ha ganado el tiempo, no hemos pasado todavía. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda antes de finalizar? ¿Algunas dudas? ¿Ninguna? Entonces vamos a finalizar. Mis queridos estudiantes, entonces tienen que repasar, tienen que estar ahí reforzando el temario, ustedes ya lo tienen, ya saben qué tema viene en la siguiente clase, ¿no? O sea, de todo el ciclo ustedes ya saben los temas, entonces te recomiendo bastante que repasan, ¿no? Lo que viene en San Marcos, por lo general, son los últimos temas, pues, ¿no? Física moderna, viene lo que es el electromagnetismo, las clásicas, pues, ¿no? Dinámica, estática también viene, ¿no? Ahora, con lo que han vuelto a introducir, puede ser, ¿no? Que aparezca un problema de hidrodinámica, de calorimetría, ¿no? O de lo que es teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. Como ha vuelto esos temas, ¿no? Puede ser que aparezca de una de ellas, ¿no? Una, pues, ¿no? O sea, calorimetría, ¿no? Eh, hidrodinámica o teoría de la relatividad. Pues, ¿no? Entonces hay que tener, los últimos temas son las fijas, ¿no? Los últimos temas son las fijas, ¿no? La gran mayoría se prepara solamente de los primeros temas y las últimas lo dejan a la suerte. Pues. Bien, entonces cuídense bastante, estudien bastante, conmigo será hasta una próxima oportunidad, si es que Diosito. Chao campeón, tutor, tutora, todo suyo.